que le dijeran Pacún. El libro de Nahum. Tendríamos que decir en principio que es un libro poético. En realidad son 3 poemas que tenemos en este libro. Quizá decirlo, es un libro profético en un género poético. Y vamos a leer en el capítulo 1, para entender la introducción al libro, veamos un poco qué es de lo que el libro va a tratar. Capítulo 1 de Nahum, hermanos. Leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, dije, hermanitos. Dice Nahum 1, versículo 1 en adelante, profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcós. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente es su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos que traman contra el Señor. Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Así dice el Señor: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado: no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba, porque eres una infame. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Padre, este libro es parte de tu Santa Escritura y es el que esta noche leeremos para nuestra edificación, para nuestra enseñanza y para nuestra exhortación. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que en tu amor y misericordia hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Ese amén todo aguado, hermano. Amén.
Vaya, hoy se ve que hay un pueblo de Dios aquí, no cementerio. Así con chiflidos, con amenes, con glorias a Dios. Ahí tiene que ser, hermanos. Como que no vemos la gloria de Dios, ¿acaso? Como que no vivimos su poder, como que no vemos su gracia. Unos amenes, como que. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tomamos este libro que usted comienza ya a descubrir lo difícil que puede ser entenderlo debido a su lenguaje un tanto vengativo. Todo el libro es así, hermano. Usted va a ver, si seguimos el capítulo 2 y capítulo 3, solo habla de la ira de Dios, solo va a hablar de cómo Dios va a actuar contra qué ciudad, hermanitos. Contra Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Cuándo fueron? ¿Por medio de quién fue? De Jonás, correcto. El libro de Nínive. El libro, la ciudad. Es que ustedes ya le pasan esa mala información a uno. La ciudad de Nínive. Nahum es la otra cara de Jonás. ¿Qué se le anuncia a Nínive en Jonás? Se le anuncia una destrucción, pero con el propósito de arrepentimiento para salvación. Haceme un favor, hijo, a este dámele un poquito de volumen nada más, solo volumen a este. 1, 2, solo volumen. Ahí déjalo. En Nínive aparece una ciudad marcada por la esperanza del perdón. Aparece un profeta que, habiendo sufrido bajo la bota de Nínive, solamente tiene una palabra: que venganza y destrucción. Jonás no espera en modo alguno que Dios perdone a Nínive. No espera de modo alguno que Dios le dé una oportunidad a Nínive, sino que la destruya por completo. Y ese es su enojo. Que en el libro de Jonás, diríamos, tenemos la misericordia de Dios. Tenemos la bondad divina sobre Nínive. Hoy tenemos en el libro de Nahum la parte de Dios que a veces nos cuesta entender. Que aunque la misericordia de Dios es tan grande y abre oportunidades, y que al final quizá tenemos el libro de Jonás, decíamos. En Nahum tenemos la ira. En Jonás tenemos la misericordia. La ira y la misericordia. Indudablemente Nínive fue una ciudad tiránica terrible. Una ciudad destructora sobre las naciones. Trajo sobre Israel mucho sufrimiento, terrible sufrimiento. No podríamos como precisar de manera justa y exacta la relación cronológica de Nahum y Jonás. Para entender el tema de la ira de Dios y el tema de la misericordia de Dios. En la ira de Dios se va a revelar
la profundidad del pecado de Nínive. En la ira de Dios se va a revelar cuánto ha hecho Nínive para provocar el enojo de Dios, que es lo que tenemos ahorita en el libro de Nahum. Dios va a ser devastador. Dios va a ser arrasador en el libro de Números. En el libro de Números vamos a ver la ira de Dios, pero como una reacción ante la maldad de una nación opresora, criminal, asesina. Una nación que, como ya lo veremos, ha devastado al débil, se ha aprovechado del pequeño. Es Nínive como cabeza de Asiria, es una nación o una ciudad dentro de una nación que es cabeza de imperio, y como nación imperial le ha puesto la bota opresora al resto de las naciones, incluyendo al pueblo de Dios. Y diríamos el fervor o la grandeza de la opresión de Nínive ha despertado la ira de Dios. Y de eso es lo que va a hablar Nínive. La ira de Dios contra una ciudad sanguinaria. Pero tenemos que reconocer en el libro de Jonás, y es algo que tampoco logramos entender, pero así Dios, que si bien la ira de Dios está sobre la obra sanguinaria de un imperio que no quiere entender sus torcidos caminos, pero Jonás nos refleja que aun si esa ciudad sanguinaria, asesina y opresora se arrepiente, Dios tiene misericordia. Eso es la bravura de Jonás, es que Dios es misericordioso y que todo lo que Nahum va a decir de Nínive es cierto. Jonás no miente. Cuando habla, cuando tiene ese sentimiento destructivo hacia Nínive, Jonás tiene una sed de venganza. Jonás quiere ver a Nínive pagar sus pecados. Quiere ver a Nínive sufrir por tanto maltrato. Y claro, es aquí donde tenemos que hacer una diferencia entre la venganza y la justicia, lo decíamos un día. La gente dice a veces, queremos justicia, pero lo que busca realmente la gente es venganza. Y la justicia se ha entendido tan mal que pensamos que hacer justicia es ajusticiar al culpable, es ajusticiar al que ha hecho daño. Tan mal usada está la palabra justicia que hablamos de ajusticiar, como que hacer justicia fuera destruir al agresor, destruir al culpable. Y en la Biblia eso no es hacer justicia. Dios no va a hacer justicia, según Nahum, no va a hacer justicia a Nínive. No, le va a hacer justicia, le va a hacer juicio a Nínive. Pero le va a hacer justicia a Judá. Porque Judá es la nación que ha sufrido bajo la opresión de Nínive. Y en la Biblia justicia no es castigar al agresor. En la Biblia justicia es reivindicar a la víctima. Es restituir el honor aplastado de la víctima. Hacer justicia es restituir la vida, reparar el daño de la víctima. En la Biblia la justicia se concentra en la víctima, no en el agresor, que es lo que todo el sistema jurídico de Occidente hace.
entiende la justicia como agredir, castigar, golpear, asesinar al agresor, al victimario. Y la víctima queda en el olvido. ¿Quién le repara a la víctima su honor? ¿Quién le repara a la víctima sus daños? ¿Quién le honra los derechos pateados? Nadie. En la Biblia hacer justicia, por eso aquí se va a hablar de dos naciones. Se va a hablar del juicio de Dios a Nínive, en el libro de Nahum. Se va a hablar del juicio de Dios a Nínive. Y se va a hablar de la justicia de Dios a Judá, o sea, la restitución. Por eso, después de que ha hablado de Nínive, dice en el 12, así dice el Señor, 1:12, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, ¿qué? Judá, aunque te haya afligido, no volveré a afligirte. Y lo vuelve a retomar en el 15, en la mitad, cuando dice: celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque nunca volverán a invadirte los malvados. Hay una actitud de justicia y de venganza, de juicio y de venganza hacia Nínive, y hay un acto de justicia para Judá. En nuestra sociedad, hacer justicia es castigar al culpable. Y ahí estamos muy errados, porque la justicia no debe caer sobre el culpable, la justicia debe caer sobre la víctima. Porque, repito, la justicia no es venganza. Usted oye a la gente que se haga justicia, pero ¿qué dice la gente? Que se castigue, que se condene, que se meta a la cárcel al que hizo daño. Pero eso no es justicia en la Biblia. Eso es hacer juicio. Es que pague su daño. En la Biblia hacer justicia es que el que fue dañado reciba una restitución de su daño. Pero en este país las víctimas no reciben ninguna restitución. Nadie las apoya, nadie las da seguimiento, todos persiguen. O sea, aquí se hace famoso el criminal y no la víctima. Se hace famoso el que hizo el mal, no el que lo recibió. El que lo recibió queda olvidado, todo va tras la persecución del delito. Pero ¿quién levanta a la víctima? Es decir, ¿quién asiste? ¿Qué institución del Estado se encarga de honrar a la víctima y de asistirla en ese daño sufrido, y de honrarle y de concederle alternativas y posibilidades para que, no obstante su daño, logre salir adelante en la vida? ¿Quién hace eso? La víctima queda olvidada, la víctima queda dañada. ¿Quién restituye a esa madre que le mataron a su hijo? ¿Quién restituye a ese niño o a la niña abusada? ¿Quién le da esa recomposición, que es parte de la reordenación que a través del Ministerio de los Renuevos buscamos hacer? A esa madre amargada porque le mataron 2 hijos, ¿quién sanará ese corazón? Por eso, cuando la gente sube a la montaña y logra presentar delante de Dios esas heridas provocadas por el daño irreparable que ha sufrido, y experimenta la gracia sanadora de Dios. Por eso hay temas vitales en los renuevos, como sanando heridas. Es un tema vital, porque es un tema en el cual Dios quiere en ese momento reparar el daño que jóvenes, niños, niñas, mujeres han sufrido. Es el acto divino de reparar a la víctima. En los renuevos, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa para reordenar y recomponer las vidas destruidas y dañadas por tanta violencia y muerte en este país. Y como decimos, capturan al que le mató a la señora, lo meten preso y lo condenan, pero a la madre, ¿quién trabaja con la madre? ¿Quién se encarga de servir a la madre? La madre se quedará con enfermedades como secuelas del dolor,
se quedará con heridas no sanadas, se quedará con odios en el corazón y vivirá siempre en esa oscuridad del dolor. Exactamente en el caso de, digamos, de Nahum, lo que nos va a revelar es la ira y la venganza de Dios contra una ciudad. Y Jonás nos va a revelar que no obstante, fíjese cómo es Dios, es que Dios es tremendo. No obstante Nínive sea así, Dios le va a ofrecer en Jonás una oportunidad. Imagínese Dios como es. Y esto es lo que a muchos nos cuesta entender, porque creemos que algunos tenemos ya méritos y otros no tenemos por qué tener los méritos que tienen otros. El libro de Jonás, de Nahum, perdón, me recuerda en Mateo, acompáñenme a Mateo. Vamos a leer una parábola. En la que vamos a entender no solo a Jonás, sino a Dios mismo. Dice Mateo capítulo 20. Dice Mateo 20, versículo 1. Hay gente que se molesta con Dios porque Dios es perdonador. Hay gente que se molesta con Dios porque a él le llegó una tentación, al hermano le llegó la misma tentación, pero yo no caí, el hermano cayó, se fue y de repente regresa y Dios lo perdona y ahí está como que nada. Y dice el hermano, y yo que he perseverado. Entonces, ¿por qué no me fui también al mundo a fregar igual que este? Y comenzamos a tentar a Dios, hermanitos, porque no quisiéramos que Dios perdonara al infiel, al que se fue, al que rompió su pacto y que después regresa como que nada. Dice el versículo 1, Mateo 20. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que se fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban en trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Ya al cierre del día, acuérdense que termina el día a las 6 de la tarde. Al cierre del día, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día, o sea, un jornal. ¿Cuánto habían trabajado estos hermanos? 1 hora. Se presentaron los obreros que habían sido contratados, 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, ¿esperaban qué? Esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, que es un denario, perdón, al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron 1 sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo,
no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga, que es un denario? Tómala y vete. Si quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? El tema de la misericordia cuesta entenderlo. Es lo que Jonás no va a entender. Porque Jonás ve la maldad de Nínive. Y para Jonás la maldad de Nínive solo tiene una respuesta: la ira y la venganza. Pero de repente Dios le quiere dar una oportunidad a Nínive. En esta parábola, los que fueron contratados a las 6 de la mañana, aceptaron trabajar todo el día por un denario. Ese fue el contrato. ¿Les mintió el Señor al final? ¿Los engañó? ¿Les dio menos de lo acordado? Les dio lo que les dijo: un denario. Eso ha recibido. ¿Estoy cometiendo una injusticia contigo? No. Eso fue lo acordado. Pero ¿y estos por qué una hora apenas, que no han trabajado bajo el sol y el candente calor? ¿Y a estos por qué le dan lo mismo? Ese ya no es problema de ustedes. Ese ya es cosa de mi generosidad. Esa es cosa ya de mi misericordia. Y claro, esto es lo que aún en la vida de la iglesia muchos no logran comprender. Porque todos quisieran que cuando el hermano comete un pecado, le caiga el hacha de la venganza. Es más, se va una hermanita de la iglesia y de repente oyen: esa hermana anda por allá en la disco moviendo el cuchumbo, y la vieron no sé dónde echándose las cervezas, y la vieron, anda perdida la hermana. Y de repente un día aparece, se arrepiente, Dios la perdona, la sienta a la par, y la hermana santa que nunca se fue a la iglesia la ve así y se aparta una silla. Pecadora. Y lo peor, se le ocurrió ir a servir a la pecadora y la van a poner de coordinadora de comedor, y ahí voy yo bajo ella. Y viene la pregunta: ¿por qué? La ira, la ira de la santidad es paja, la ira del orgullo religioso. No estoy por medio del honor de Dios, ni la misericordia, ni la bondad, no. Es esto que los primeros labradores no entendieron. Ellos creían que ellos iban a recibir más y que no serían tratados como estos últimos. La religión a veces, en lugar de crear gente de misericordia, crea gente de venganzas. Crea una escalinata meritoria de la gente. Dios le va a dar a Nínive en Jonás una misericordia, pero eso ya lo dejamos para Jonás. Nada más lo que quería era contrastar a los dos profetas para que ustedes entendieran que aún la persona que más daño nos haya hecho un día puede ser perdonada por Dios. Y que debemos aprender a trabajar nuestros odios y rencores amparados a la misericordia de Dios. Porque a veces esperaríamos que el que nos hizo daño, Dios no le dé chance de arrepentirse, ni que sea hermano, ni que sea servidor junto conmigo en la obra, porque este me la debe. Todos tenemos que ampararnos a la misericordia de Dios. Aún aquellos que pensábamos no tienen una esperanza o posibilidad, Dios se la da. Es el caso de Saulo de Tarso.
hizo estragos con la iglesia. Ese sí que maltrató a la iglesia, mató siervos de Dios, mató siervas de Dios. Y Dios le sale el camino para darle una oportunidad. Así que ahora, en Nahum, habiendo entendido esto, para que no vayan a creer que Dios es un Dios del garrote, por eso quise colocar a Jonás en torno a Nínive, para que recuerden que también, aunque Dios es ira, como lo revelará Nahum, Dios también es misericordia. Pero dejando a Jonás, que ya lo vimos, veamos a Nahum, donde nos va a plantear que nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie. Por eso dice el versículo donde estábamos leyendo, en el versículo 2, el versículo 3. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Nínive ha ofendido terriblemente a Dios. Nínive ha aplastado de forma inmisericordia naciones enteras. Dentro de esas naciones está Judá. El pueblo del Señor. Y Nínive ha hecho estragos, ha hecho barbaridades contra Judá. Y pareciera que Nínive es imponente, que Nínive es invencible, que Nínive es arrasador y que nadie la podrá tocar. Pero Dios va a establecer un principio. No hay nación sobre la tierra que, habiendo hecho daño a muchas naciones, no le vaya a Dios a cobrar el pago de sus delitos. No hay nación sobre la tierra, no importa que tan grande y poderoso sea. Por eso dice el 12: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, ¿qué dice? Serán arrancados y morirán. Miren, hay naciones en este mundo imperiales que han derramado mucha sangre sobre otras naciones. Hay naciones que han hecho estragos en la vida de otros pueblos. Hay naciones que van aplastando la dignidad, la vida, el honor, la honra de otras naciones. Dios va a cobrar grandemente a las naciones que aplastan a otros pueblos. No se va a quedar así, hermanitos. No crean. Por muy grandes que sean, por muy fuertes que sean, por muy bombas atómicas que sean, por que tengan, por muy armamento de destrucción masiva que tengan. ¿Ustedes creen que una bomba de hidrógeno, una bomba de nuclear, cree que eso va a matar a Dios? ¿Cree que unos misiles van a atacar a Dios? Amados hermanos, estas naciones que han hecho barbaridades, estas naciones que han aplastado naciones y se han derramado sangre terriblemente, no se va a quedar así. Dios es lento para la ira y va como acumulando y al igual que Jonás les manda una oportunidad de conversión y les manda otra y otra y otra y otra,
porque Dios no quiere la muerte del que muere. Él quiere que se conviertan e impulsen la paz, la justicia, todo lo que es la agenda de Jesús, que se haga realidad. Pero si las naciones insisten en su arrogancia, insisten en su rebeldía, insisten en el daño que están haciendo, en la humillación de los pueblos, insisten en destruir, un día el Dios del cielo se encargará de cobrar a cada uno el daño desolador que le hicieron a alguien. Amados hermanos, el evangelio es la promoción de la vida. El evangelio es romper ligaduras de pecado. El evangelio es reparar el daño hecho entre la relación entre el hombre y Dios y reconstruir la vida humana. Dice el evangelio. Y todo aquello que está provocando destrucción, muerte. Miren, todas esas gentes que andan en trata de blancas, secuestrando niñas, prostituyéndolas, haciéndolas pasar momentos dolorosos, difíciles, y que se están enriqueciendo del tráfico de niños y de niñas para abusos, esa gente va a responder delante de Dios, y duramente, hermanos, porque es un ataque directo al objetivo central de Dios, que es la vida. El objetivo central de Dios, que es la salvación, la liberación. Toda esa gente le va a responder a Dios, hermanos. Esos ataques indiscriminados que hacen contra las naciones, le van a responder a Dios. Esa gente que por las riquezas, esas naciones, llámese como se llame, Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Japón, llámese como se llame la nación que sea, que solo para su enriquecimiento aplasta a las naciones, le van a pagar a Dios un día. Quien sea, hermanos, van a pagarle a Dios un día. Dios no tiene los ojos cerrados. El libro de Nahum nos enseña que todos estos imperios, que para llegar a imperar, que para mantener el imperio aplastan a los demás, un día le van a responder a Dios. Gente que le encanta aprovecharse de los demás, esa gente le va a pagar a Dios, hermanitos. Esos que se andan bajando a los demás. Cualquiera que quiera ir contra el pueblo del Señor, le va a responder el Señor. Y Dios no deja pasar las cosas. En el momento quizá pareciera como que va ganando el malvado, como que va ganando el que hace daño. Pero no, hermanos, llega el día, llega la hora en que Dios va a defender al débil, al pequeño, a la víctima. Y habrá un día que Dios llame a cuentas al victimario, al que ha dañado, al que ha ofendido, al que ha ultrajado. Dios lo va a llamar un día a cuentas. Esa es una de las grandes verdades que tenemos en el libro de Nahum. Dios es un Dios de venganza. Parece un poco extraño, pero así es. Por eso dice Romanos, acompáñenme a Romanos. Capítulo 12. Romanos 12, versículo 17. No paguen a nadie. ¿Están leyendo o están dormidos? No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz
con todos. Porque hay cosas que de verdad ya no dependen de nosotros. Hay gente disparada. Hay gente que su vida es buscar problemas. Hay gente que su vida es andar solo peleando. Y ahí ya no depende de uno, pues. Pero en cuanto dependa de uno, estemos en paz. 19. No tomen venganza, hermanos míos, si no dejen ¿qué? El castigo en las manos. El castigo sobre Nínive no lo va a hacer Judá. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Por qué? Escrito está: mía es la venganza. O sea, Dios es Dios vengador. Eso no lo dudemos. Esa es la primera gran verdad que nos plantea el libro de Nahum. El Dios de la Biblia es Dios vengador. Es decir, quitémonos aquella idea de Dios abuelito, ¿eh? Y Dios, es un viejito sentado allá en el cielo con un bastón que, hola hijito, hola, sí, entra. No. Esa idea de Dios como viejito aguado, váyansela quitando. La mano de Dios para enderezarnos también es firme, hermanitos. Cuando agarra la vara, es seria la cosa, hermanitos. Cuando decide llamar al orden, reprender, enderezar, pues sí, porque como somos sus hijos, tiene interés en asistirnos para enderezarnos. Y claro, la disciplina a nadie le encanta. Queremos hacer y deshacer y que no nos ponga orden. Y así quieren muchos en la iglesia. Hacer, ir, venir y sin ningún orden, y no quieren una disciplina. Y cuando se le disciplina, agarran de que injusticia. Nínive ha ofendido a Dios. Nínive ha destruido naciones enteras. Dios no puede pasar por alto eso. Dios no puede pasar por alto que ha masacrado pueblos enteros. Dios no se puede olvidar de eso como que nada. Ninguna nación que sobre la base de su poder y grandeza haya aplastado la vida de otros pueblos, esa nación no pasará desapercibida a los ojos del castigo divino. Sea quien sea comunista, capitalista, chintoísta, sea el lista que le quieran poner, sea el título que le quieran poner, si ha derramado sangre inocente, si niños han sido sacrificados. Mire, y no solamente en la muerte, no solamente en lo militar. No, hablemos de la muerte que provoca en América Latina toda la deuda externa. Mire, si nuestro país no pagara tanto de deuda externa, bueno, todavía no sé si tuviéramos mejores servicios o si estos mañosos robarían más, tal vez. Y aquí, así como está la cosa, aquí no sabemos quiénes van a robar más, pues si los bancos, si el Banco Mundial, o los ladrones de aquí. Ya no sabe uno si ese dinero que daría aquí realmente serviría para el pueblo. Si realmente habría mejor educación, habría más oportunidades, mejores escuelas, mejores servicios de salud. Así como aquí todos los que entran a robar, entren, mire, y dejen de andarle querido a estos pajeros, hermanos. Ay, que mi ídolo saca. Ay, que yo voy con Sánchez Serén. Ay, que yo voy con, ¿cómo es? Con Norman. Ay, él es mi presidente. Miren, dejen de andar de bayuncos, hermanos.
Dejen de andarse peleando por esas tonteras. Si usted va a ir a votar porque usted cree que es menos ladrón, vaya a hacerlo. Pero deje de andar que sí. Todos llegan a hacer lo mismo, hermanitos. El color que sea, el tamaño que sea, la ideología que sea, a bombear van todos ahí. No, que hoy sí, ya van a ver, y aquí se va a destapar la olla, y se va a decir la verdad. Baja. Es más, si alguno de ustedes haya trabajo, porque esta gente en esta época contrata gente. Si va a hacer trabajo, haga el trabajo. Pero en su corazón usted sabe que esta gente no. ¿Me entiende? Si usted un día le van a contratar para que sea parte de un equipo que va a hacer propaganda, publicidad, manejar un carro, o que va a andar levantando la bandera por ahí como trabajo, si es trabajo, hágalo. Pues sí, usted aproveche. Pero que lo haga como trabajo y que se aproveche, que lo contrate gana en una casa de unidad y mire, le voy a pagar $10 al día por andar afiche. Vaya a pegarlo, pues. Y gánese las 10 bolas. Pero no vaya desde su corazón, de verdad, decir, este sí que nos va a sacar de la crisis. No, hermanitos. Solo la intervención divina va a arreglar esto un día. Esto así como estamos, hermanitos, da decepción. Esto es así como, miren, deje de andarse pegando por esos tontos, hermanos. Usted tiene algo más grande. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Mensajeros de salvación son aquellos que anuncian verdaderamente el nombre del que puede cambiar esto, y es Jesucristo. Los demás, miren, hasta van a chillar con una Biblia en la televisión, así, ¿ve? Y van a decir, se ha convertido el candidato. Pues no, que se van a convertir. Están enganchando a la mara. Si alguien haya trabajo en eso, trabaje. Sáqueles, está bien. Pero luego venga y proclame al que verdaderamente tiene la respuesta. Porque estos solo son casaquina para llegar al poder. Ya en el poder, hermanitos, que la sociedad, que los proyectos, que la sociedad civil, los pobres, los necesitados, los marginados, seguirán. Porque somos víctimas de una sociedad como la de Nínive. Mire todo lo que pasa con Nínive. Dice, todo lo que hay en el capítulo 2 y capítulo 3 es la destrucción. Y la manera de cómo, pero les quiero leer los otros profetas que sí describen la terrible situación. Permítanme, Isaías, quiero hablarles de Asiria para que vean cómo otros profetas creo que es Ezequiel, permítanme. Espérenme que es el profeta que habla la caída de esa nación imponente.
Bueno, no lo hallo ahorita, hermanitos, pero para que vean, vean Ezequiel, para que vean para que vean, no es Asiria de la que les voy a leer. Les voy a leer del rey de Tiro. Pero las naciones imperiales todas son igualitas. Desde Egipto, Asiria, Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma, el Imperio Británico, los chinos, los gringos, todos los rusos, todos van a ser iguales. Porque es la misma actitud imperialista de destrucción. Todas las naciones terminan siendo iguales. Dice capítulo 28, por ejemplo. Pero hay un pasaje que ando buscando: ha caído el poderoso, ha caído el grande, el que era. Dice Ezequiel 28, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro, versículo 2, 28, que así dice el Señor: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses, pero tú no eres Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Porque a los imperios es diciendo, ¿verdad?, que son dioses intocables. Pero todos estos viejos que gobiernan el mundo son simples mortales como ustedes y yo, hermanitos. Sean blancos, negros, rubios, amarillos, del color que sea, son simples hombres. Por muy encumbrado que estén en el ejercicio del poder, son simples hombres. Pero claro, les da el síndrome de que son inaccesibles, que son intocables. Quiero buscar este pasaje, permítanme, que dice: ha caído el poderoso. Es el que les quiero leer. No recuerdo si es Ezequiel o Isaías 31. No, no es el que quiero. Sí está bueno, la verdad, pero no es el que quiero. Pero sí está bueno Ezequiel 31, hermanitos. Cuando lo envía al faraón, 31:2, ¿está conmigo ahí? Hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente: ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las aguas profundas lo nutrieron, los ríos en torno a sus raíces corrían, sus acequias regaban todos los árboles. Y se habla de lo imponente, versículo 7, y majestuoso que era. El 8, ningún cedro en el jardín se le podía comparar. El 9, yo lo hice bello con un ramaje majestuoso. En el jardín de Dios era la envidia de todos los árboles. 10, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura, irguió su copa hasta las nubes. Y comienza a hablar, pero hay uno que dice, no sé si es 28:14, Isaías o Ezequiel. Permítanme, hermanitos, yo tengo que ir al pasaje. Quiero ver, 14 de Isaías. Vamos allá, hermanitos. 14 de Isaías. Fíjese lo que se va a decir. Isaías 14, versículo 3.
¿Está conmigo, hermanitos? Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo termina el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaban a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa y prorrumpe en grito de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen: desde que yaces tendidos, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen: también tú te has debilitado. Ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar los reinos? El que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a sus presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepulturas con los reyes, porque destruiste a tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Mire qué tremendo. Es que, hermanos, en esencia, lo que Nahum nos plantea es: las naciones opresoras, sean quienes sean, no están fuera del alcance de Dios. Dios no solo es Dios de venganza, Dios es Señor de las naciones. No solo es Señor de la iglesia, también es Señor de las naciones, es Señor de la historia. Y no crean que esto solo es en el Antiguo Testamento. No me van a venir a decir: ah, sí, pero es que eso era antes, en las naciones de anterior. No, hermanito. Vaya conmigo a Apocalipsis. No esté creyendo eso. Apocalipsis es un libro en el cual Dios quiere traerle esperanza a su pueblo perseguido. No crean que Apocalipsis es un libro de códigos raros, de secretos, que quién lo entenderá. Que los intérpretes hayan arruinado el libro, eso es una cosa. Que hay gente: no, yo ni abrir una página quiero, hay monstruos terribles. Hermanos, Apocalipsis fue entregado para inspirar esperanza a un pueblo oprimido. Una iglesia perseguida por el Imperio Romano encontró en Apocalipsis una verdad tan sencilla. No es la bestia que está sentada en el trono de Roma quien decidirá nuestro futuro. Es el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Él reina. Él es el que reina. Somos su pueblo.
Y por eso dice capítulo 17, fíjese bien lo que Dios va a hacer. Capítulo 17, versículo 3. Luego el ángel me llevó en el espíritu, oiga esto, a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Tengan cuidado, no vayan por error dedicar este pasaje en un regalo, hermanito. De esos que ni leen bien la Biblia, solo se la quieren llevar de bíblicos. 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Oiga esto. Esa nación que representará a Roma y se llamará Babilonia en Apocalipsis, ha hecho estrago con el pueblo de Dios y parece que va a salir como que nada. No, hermanitos. Sigue diciendo, al verla quedé sumamente asombrado. El ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que vas montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Y en el capítulo 18 viene la caída. 18:1. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Todas esas organizaciones mundiales de economía. Ay, hermanitos, ya van a ver. Por eso dice versículo 4, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias nadie se ha acordado. Y cuando está llorando, dice más adelante el 18, 18, al ver el humo de fuego que la consume, exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo llorando y lamentándose. ¡Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alegren también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla le ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo, así también tú, Babilonia, gran ciudad, será derribada con la misma violencia y desaparecerá de la faz de la tierra. Jamás volverán a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda del molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. No, hermanos, estas naciones que han querido endiosarse e ignorar al Dios revelado en Jesús,
y han hecho estragos, hermanitos, Dios va a cobrarles una por una. El Dios de la Biblia es lento para la ira, pero lento para la ira no significa que es dundo. No es dundo, hermano. No es un viejito que ya padece amnesia. No es un viejito que dice, no oigo, no. Dios tiene a todos bajo su mirada. Nosotros sabemos que la gloria nuestra, y aquí termino, está en el capítulo 19, versículo 8. Esta es la gloria nuestra, hermanitos. Siempre en Apocalipsis 19:6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a las cenas de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Aleluya! Hermanitos, anunciar el Evangelio y vivir de acuerdo al Evangelio, eso es lo que nos va a traer bendición siempre. ¿Estamos, hermanos? Pónganse de pie, hermanitos. No se enloquezca detrás de nadie hoy, hermanito. Ni ande siguiendo ni políticos, ni artistas. Bueno, ni siquiera pastores. Siga a Jesucristo. Si va a aprender un día de un hombre de Dios, que sea un hombre de Dios que ama y sigue a Jesucristo. Porque ese hombre le va a enseñar una cosa: a amar a Jesucristo. Le va a enseñar a seguir y a servir a Jesucristo. Dígale al Señor en esta hora, hermano, que lo haga un mensajero de sus buenas noticias, que lo haga un proclamador de su verdad, el trabajo que hace para el Señor. Así como Dios se fija en los malos que quieren destruir, Dios se fija en los buenos que quieren construir. Así como Dios se fija en los malos que quieren derribar, Dios se fijará en su trabajo que quiere edificar. Así como hay mensajeros de malas noticias, hay mensajeros de buenas noticias. Y usted es un mensajero de buenas noticias. Usted es un mensajero de Dios, hermano. Cuando va y predica la palabra, es mensajero de Dios. Vaya y predíquela. Hay jóvenes. En tu palabra mi fe descansará. Y te ha entregado una tarea.